Hola hermanos, que tengan un recontra hiper mega saludazo con doble Z. Saludazo de Cusatón Aritmon. Bienvenidos a un nuevo video. Oramos hoy a nuestro Padre Eterno, Padre amado. Llénanos de valor para poder atravesar la tribulación que se avecina. Danos esa fuerza que necesitamos para abrazar siempre a la vida. Y sabemos que tú eres la vida, y la vida está siempre por encima de cualquier pena o cualquier dolor. Ayúdanos a escoger siempre la vida, no importa la prueba que tengamos que soportar. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, este es otro video tremendo, donde vamos a derrumbar las mentiras de los historiadores paganos y donde vamos a dar testimonio de nuestra fe, dando de nuevo prueba matemática de lo que creemos, demostrando que no somos fanáticos religiosos, sino que por el contrario, somos estudiosos de la palabra de Dios. No somos adoradores de estatuas, no somos personas que no razonan, no somos personas que son fanáticas religiosas, que creen ciegamente en lo que le dicen sus líderes religiosos, sino que nosotros examinamos cada versículo de la Biblia. Somos estudiosos de la palabra, mucho más estudiosos aún que estos rabinos en Israel o Jerusalén, que se la pasan toda la vida supuestamente estudiando la Torá, pero nunca aprenden. Es de locos, hermanos. Así que si tú eres de las personas que eres como un bebecito, que te ponen una pandereta y empiezas a dar las palmas en la iglesia y empiezas a mover las caderas de un lado al otro, lamentablemente este video no es para ti, ¿ok? Este video es para personas que les gusta estudiar la palabra de Dios y que les gusta que les den prueba de lo que les enseñan. Porque aquel que diga que yo no doy prueba es encontrado mentiroso. Al contrario de las religiones apóstatas, sean cristianas o judaicas, que hablan y no dan prueba de nada, hermanos. Y ellos dicen una cosa y hacen otra. Son idólatras y hasta andan adorando a muertos en las tumbas, adorando cenizas y huesos. Son señales clarísimas de que están cayendo más y más bajo posesión demoníaca. Es tremendo. Es un fanatismo religioso. Hacerse imágenes, adorar muertos. Es idolatría. No solo esto lo vemos en la Iglesia Católica, hermanos. Lo vemos también en Israel, donde están los que estudian la Torá. ¿No es eso increíble? Es decir, ni siquiera hablamos del judío normal que hay en Israel, que ni siquiera es realmente religioso. Hablamos de estos judíos ortodoxos o ultraortodoxos, los cuales supuestamente ni siquiera trabajan porque se la pasan estudiando la Torá. Algunos dicen que es la mujer la que tiene que trabajar para que el esposo pueda estudiar la Torá. Y estos mismos son los que se han ido a adorar a la tumba de José. Es impresionante. Pobres locos, todos los que andan enrollándose en la bandera de Israel, hablando en hebreo y queriendo convertirse luego al judaísmo, en donde algunos hasta se han ido a vivir a Israel. Este es un movimiento que crece todos los días. Muchas personas que viven en Sudamérica de repente dicen, ya fue, me voy para Israel y quiero ser judío. Hermanos, no saben entonces en lo que se han metido, porque ellos en Israel, hablando de los judíos, son idólatras. Este es un problema que existe en todas las religiones nominales, ¿ok? Porque son Babilonia. Están en apostasía, por lo cual tú debes salir de todas esas religiones. Como te lo advierte el segundo ángel del Apocalipsis, salid de Babilonia, pueblo mío. Eso incluye al judaísmo. ¿Y por qué, hermanos? Porque miremos lo que dice Dios en Deuteronomio capítulo 5, versículo 9.
No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Así que esto está por cumplirse en nuestros días, ¿ok? Miremos el problema que hay, porque nosotros vemos que estamos precisamente en esa tercera y cuarta generación. En este video vamos a estudiar que esto ya ocurrió en la Jerusalén antigua y está por ocurrir no solo en la Jerusalén actual, sino en todo el mundo, ¿ok? Porque muchas personas no conocen la historia de Jerusalén. Piensan que porque son judíos, entonces ya están bendecidos por Dios. Y no saben que Jerusalén ha sido arrasada ya 2 veces, ¿ok? Entonces, ahora en este video vamos a estudiar cuándo llega esa destrucción total a Jerusalén. Y llega cuando la maldad de las personas, aún de los judíos, es tal que Dios espera hasta la tercera y cuarta generación, y sin nada que se arrepienten, ahí es donde le llega la destrucción. Entonces, esta destrucción ocurrió en los tiempos del rey de Babilonia, el rey Nabucodonosor, que es descrito en la Biblia como el rey del norte. Y ahora estamos en los tiempos finales. La moderna Babilonia son todas estas religiones que supuestamente están a favor de Dios o de Jesús, pero que en realidad son dirigidas por el moderno rey del norte, que es el Papa Francisco, que es el anticristo. Es decir, todo se repite como ocurrió en Jerusalén, pero ahora se va a repetir a una escala global y por supuesto que va a incluir también a Israel y a Jerusalén. También serán arrasados, ¿ok? Y eso va a ocurrir en la tercera y cuarta generación, que es la generación en la que estamos en nuestros días, porque estamos en los tiempos del fin. Es la generación actual, la generación del fin del mundo. Es la tercera y cuarta generación. Por eso sabemos, hermanos, que esta analogía se cumplirá al pie de la letra. Así como Jerusalén fue arrasada en la tercera y cuarta generación por el rey Nabucodonosor de Babilonia, asimismo el mundo entero, incluyendo a la Jerusalén moderna, serán arrasados por el moderno Nabucodonosor, que es el Papa Francisco. Plop. Es así de impresionante. Y esto ocurrirá cuando el Papa Francisco o cualquiera que lo reemplace como Papa de Roma emitirá un decreto en el cual aquel que no tenga el número, el nombre o la marca de la bestia no podrá ni comprar ni vender. Y esto está demasiado cerca, hermanos, toda vez que esta crisis inició desde el 2020. Es de locos, plop. Entonces, si tú eres de esas personas religiosas que no quieres saber de nada, si no quieres nada más que te pongan una estatua ahí para que tú la adores, o quieres ir a dar palmas y a bailar en una congregación como si fueras un bebé de 3 años, si eres de esos que solamente quieres ir a tener una emoción efímera en la iglesia, algo como que, ay no, sentí algo en mi corazón, una paz, pero no sabes nada de nada, pero eso es lo único que deseas, sentir emociones, ver milagros. Si eres de esas personas, tengo malas noticias para ti, ¿ok? Este video no es para ti, ¿ok? Porque este video es para personas que quieren entender y aprender cómo se dan los eventos finales, de acuerdo a la palabra de Dios. Pero de resto, si tú quieres hacer la voluntad de Dios, pues tienes que entender cómo se dieron estos eventos en la Jerusalén de hace 2600 años y cómo se van a volver a repetir en nuestros días. En general, entonces, al cristiano común le cuesta demasiado entender los libros de Ezequiel, de Jeremías, de Isaías, Reyes y Crónicas, y esto se debe a que sus pastores
y curas no los entienden tampoco. No tienen ni idea qué fue lo que ocurrió, ni el contexto histórico, ni entienden nada de nada. Simplemente son personas que andan todo el día tratando de manipular a sus feligreses con sentimentalismos. Eso es lo único que hacen. Y hay personas que les gusta eso, que los manipulen sentimentalmente. Y así viven en ese círculo vicioso de semana en semana. Y este es el problema, cuando la mayoría de cristianos, entre comillas, ni siquiera entienden la palabra de Dios, luego no conocen los contextos históricos de aquello que se relata en la Biblia, y luego entonces cogen versículos y los sacan fuera de contexto, y se acostumbran a hacer eso, y por eso no pueden entender la palabra, terminan luego cayendo en idolatría. Así que sí, te toca que te esfuerces para entender y aprender. Toca que cojas un cuaderno y un lápiz o lapicero y empieces a anotar. De resto te vas a enredar en este video. No creas que estás viendo una novela cuando ves un video de Cusatón, ¿ok? Tienes que tomar nota y luego ir mirando lo que estás anotando. Ese video es de tremenda importancia. Toda vez que, vuelvo y repito, así como Jerusalén fue arrasada, el mundo será nuevamente arrasado. Jerusalén fue atacada 3 veces por el rey de Babilonia y el mundo será atacado 3 veces por el anticristo. ¿Ok? Es lo que se va a repetir. Y estos 3 ataques, como ya les dije, son la imposición del número de la bestia, la imposición del nombre de la bestia y finalmente el último ataque decisivo, que será el punto culminante de la historia de este mundo, será la imposición de la marca de la bestia. Una vez los seres humanos todos hayan tomado su decisión final, entonces vendrá un terrible arrasamiento a nivel global. Y por supuesto que eso incluye a Israel y a Jerusalén, porque son igual de idólatras y de apóstatas que los cristianos, hermanos. Es impresionante. Entonces vamos a empezar. Esta historia empieza con un rey de Jerusalén llamado Josías. Este rey no fue igual que sus padres o abuelos, porque recordemos que estos reyes venían de un linaje real, un linaje en el cual el rey de Jerusalén tenía que ser descendiente de David, y así ellos venían de generación en generación. Sin embargo, empezaron a hacer cosas muy malas. Pero este rey Josías, que es la primera generación de esta tercera y cuarta generación de la que hablamos, no fue tan malo como sus padres o abuelos. Y cuando miramos en Wikipedia sobre el rey Josías de Jerusalén, vemos que él nació en el año 648 a.C. y murió en el año 609 a.C. Leamos en 2 de Crónicas, capítulo 34, versículo 1 al 2. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Sin embargo, la iniquidad era muy grande en Judá. Sus habitantes sí seguían haciendo e imitando la idolatría de los reyes anteriores, de los padres y abuelos de Josías, ¿ok? Y por eso Jehová ya había tomado la determinación de dejar de proteger a Jerusalén y dejarla en manos de el rey de Babilonia. Sin embargo, ocurrió algo, que el rey Josías era bueno, no fue tan malo. Leamos en 2 de Crónicas capítulo 34 versículo 4. Y derribaron delante de él, es decir, Josías mandó a derribar los altares de los Baales e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Después también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios.
Entonces miremos que había en Jerusalén todo un rito muy extraño de adoración al sol y a los muertos, y aún aquellos que habían adorado al sol pues eran enterrados, y aún esas tumbas eran luego usadas para adorar al sol. Es decir, una cosa realmente endemoniada, que es algo que se repite hoy en día al pie de la letra. Lo vemos clarísimo en la Iglesia Católica con sus imágenes solares, pero aún también con este ritual semanal de adorar al sol cada domingo, porque no olvidemos que en la antigüedad el domingo era un día entronado o consagrado al sol, y que el reposar en domingo no tiene nada que ver con el cristianismo. En este caso vemos cómo todo se repite al igual que ocurría en Jerusalén. Había adoración al sol y había adoración a muertos, lo que hoy llaman santos, y aún no olvidemos que los evangélicos, cuando se les muere un familiar, le oran a ese familiar, porque según ellos ese familiar se fue al cielo y su supuesto espíritu está allá con Jesús sin que lo hayan resucitado primero. ¡Plop! Se volaron la cerca entonces, porque primero deben ser resucitados. Pero así son estos falsos pastores. Se vuelan la cerca, ¿verdad? Además, hoy en día, hermanos, hoy en día, miremos esto que les estoy mostrando de Israel, sobre todo en Jerusalén, con estos judíos ultra ortodoxos, los cuales se han ido de paseo a visitar la tumba de José. ¿Y para qué alguien querría ir a adorar y a cantar canciones alrededor de una tumba? ¿Ven? Hermanos, es todo posesión demoníaca. Son adoradores de huesos, son adoradores del sol. ¿Y en dónde está ocurriendo esto? En Jerusalén. ¿Y quiénes lo hacen? Los judíos, los que profesan el judaísmo, los que supuestamente dicen Torá, raíces hebreas y bla, 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 son los mismos que se han ido a adorar la tumba de José. Entonces, ¿qué pasa con las personas hoy en día, con estos movimientos judeo-mesiánicos? Esto es una locura. Todos los pastores evangélicos se dieron cuenta que su apostasía llegó a tal límite que la gente ya no les cree, y ahora agarraron el judaísmo como para darle un respiro a esta religión en apostasía evangélica que va directo al colapso. Hermanos. Entonces, el rey Josías, viendo esta apostasía como rey, cosa que ya no se puede hacer hoy en día, porque hoy nadie es rey como para decir voy a tumbar una imagen. Eso no se puede hacer y no se debe hacer. Pero el rey Josías como rey pudo tomar esa decisión, y él mandó a retirar todas estas imágenes idolátricas. Luego mandó a inspeccionar el templo, porque parece que estas personas nunca más volvieron al templo, y resulta que ni siquiera sabían dónde estaba el libro de la ley, la Torá. ¿Qué tal eso, hermanos? Y de repente lo encuentran como que se les había perdido, y entonces lo leen. Leamos del versículo 19 al 21. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Hicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: Andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Entonces, esto donde ocurría en Jerusalén, ¿ok? Es decir, ahí donde estudiaban la Torá, habían caído en tal paganismo que el rey, cuando leyó el libro de la ley, dijo: plop, aquí fue, esto se acabó. Vivimos totalmente opuestos a lo que está escrito en la Torá. ¿Te suena algo de lo que ocurre hoy en día? Es que si tú quieres puedes ir a Jerusalén y verás con tus propios ojos cómo ellos viven totalmente opuestos a lo que está escrito en la Torá. Es así.
Y esto es lo que está pasando en el mundo a nivel global también. Y eso que las personas ahora tienen ese libro de la ley, cada uno en sus celulares o en sus casas, no como antes que solamente estaba en el templo y la única forma de alguien aprender la ley era que se lo leyeran. De resto nadie más podía saber la ley. Pero ahora todo el mundo tiene la ley en sus casas. Los judíos tienen la Torá en sus celulares. Y ellos tampoco guardan la ley. A pesar de que ellos dicen que sí, que guardan la ley y que estudian la Torá y bla, bla, bla. Es mentira, hermanos. Ellos dicen y no hacen. Más bien leen otros libros. Por ejemplo, lo que pasa en Israel o en Jerusalén, que leen el Talmud. Lo que pasa en Occidente, donde se lee el catequesis. Los evangélicos leen libros de superación personal mezclados con cristianismo. Y la gente lee y lee, pero nunca entienden porque estos libros les llenan la cabeza de cucarachas. El verdadero libro, sin embargo, nunca lo leen. Y eso lleva a que las personas se vuelvan idólatras, pensando que le hacen un culto a Dios y resulta que están antes, por el contrario, haciendo cosas contrarias a Dios, por un desconocimiento e ignorancia. Y eso fue lo que ocurrió también en los tiempos de este rey Josías. Él se dio cuenta del problema que se venía. Venía la ira de Dios. Es algo que también se viene muy pronto. Las 7 últimas plagas de la ira de Dios. Porque las personas simplemente están en total apostasía en contra de Dios. Es de locos. Y el rey Josías se entristeció mucho porque sabía lo que estaba por ocurrir en Jerusalén. Y es algo que también debe entristecernos a nosotros. El saber lo que viene para el mundo, afligir nuestro corazón, no porque podamos evitarlo, porque ya vemos que aunque el rey Josías era bueno, trató de guardar la ley de Dios por un tiempo porque luego volvió y cayó en apostasía, pero finalmente no podía ni pudo evitar lo que ya estaba declarado sobre Jerusalén. ¿Por qué? Porque las generaciones eran realmente idolátricas y adoraban a los muertos, y lo que es peor aún, derramaban sangre inocente, que es algo que se repite también hoy en día con el aborto. Entonces Dios ya dijo, ya fue, voy a dejar a Jerusalén en manos del rey del norte, que era el rey Nabucodonosor, y es lo mismo que está decretado para el mundo, el cual en el Apocalipsis leemos que el anticristo se apoderará del mundo por su idolatría y por su maldad, y se nos revela aún que mientras estarán cayendo las plagas de Dios, aún las personas no se van a arrepentir de sus ídolos y su adoración idolátrica. Entonces Dios le responde al rey Josías en el versículo 23, Jehová Dios de Israel ha dicho así, díganle al varón, es decir, al rey Josías, que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová. He aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él, todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apartará. Mas el rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis, Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Yo también te he oído, dice Jehová, y he aquí yo te recogeré con tus padres, y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Hermanos, es lo único que se puede hacer. Hermanos, es arrepentirse individualmente. Así como esta aflicción de espíritu del rey Josías fue individual, asimismo, cada persona individualmente debe afligir su espíritu en los tiempos finales. De otra manera, no habrá forma de que se salve la persona, porque nadie se va a salvar en combo. Si es que tú crees que eres una hamburguesa y te vas a ir con las papitas y la gaseosa, no.
No te vas a salvar en combo con tus amigos de la iglesia. La salvación es individual, ¿ok? Y el rey Josías aflige su espíritu individualmente y por eso recibe misericordia de Dios. Sin embargo, luego en sus últimos años, el rey Josías actúa en apostasía y se mete en una guerra que no era de él, cuando entró en la guerra que existió entre el rey de Egipto y el rey de Asiria. Una guerra que había sido ordenada por Dios, y debido a que el rey Josías fue en contra de la palabra de Dios, pues entonces murió en la guerra. Y ese no era el destino para el rey Josías. Él debió haber muerto en paz, pero murió en guerra. ¿Por qué? Porque no guardó la palabra de Dios. Leamos en 2 de Crónicas, capítulo 35, versículo 20 al 23. Después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis, junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Pero Necao le envió mensajeros diciendo: ¿Qué tengo yo contra ti, rey de Judá? Yo no vengo contra ti, sino contra la casa que me hace guerra, y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla, y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios, y vino a darle batalla en el campo de Megiddo, y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos: Quitadme de aquí, porque estoy gravemente herido. Plop. Entonces ahí es donde se da la primera generación. Pero luego viene la segunda, la tercera y cuarta generación final de gente que no obedece la voluntad de Dios. Todas estas fueron generaciones de reyes que no iban guardando lo que Dios les decía en la ley. Eran reyes idolátricos, y por tanto, en los días de esos reyes, Jerusalén fue destruida por completo, porque se llegó a la tercera y cuarta generación. Así que el rey Josías, como ya vimos, nació en el año 648 a.C., fecha en la que Wikipedia y los historiadores están de acuerdo como cosa rara, porque todas estas fechas son muy difíciles de encontrar en Wikipedia, es decir, están tergiversadas. Pero en este video yo les voy a dar las fechas correctas, por supuesto. Sin embargo, en esta fecha de nacimiento del rey Josías, vemos que es correcta en Wikipedia, cosa que no sucede con los otros reyes. En este caso, el rey Josías empezó a reinar a partir de sus 8 años, es decir que si él nació en el año 648, su reinado iniciaría en el año 640 a.C. Y la Biblia nos dice que Josías reinó en Judá 31 años. Y como sabemos, Josías murió en el río Éufrates, en la batalla de Megiddo, entre el rey de Asiria y el rey Necao de Egipto. Entonces, si nosotros tomamos ese inicio del reinado de Josías de 640 AC y le restamos los 31 años que duró su reinado, eso nos lleva al año 609 a.C., que fue el año en el que finaliza el reinado del rey Josías, porque muere herido en la batalla de Megiddo, la que ocurrió entre el rey de Asiria y el rey de Egipto en el año 609 a.C. Asimismo, entonces Wikipedia está de acuerdo con que el rey Josías reinó del año 640 al año 609. Luego, en el año 609 empezaría a reinar el rey Joacás, que empezó a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y el rey Necao ahora sí lo atacó, y su reinado solo duró 3 meses. Y si nosotros buscamos en Wikipedia el fallecimiento del rey Joacás, vemos que ocurre en el mismo año, en el año 609, que es cuando también había muerto el rey Josías en la batalla de Megiddo. Vemos entonces, hermanos, que el rey Necao pone a un nuevo rey. Este es el hermano de Joacás, que se llamaba Eliaquim, y le pone por nombre Joacim. Le cambió el nombre de Eliaquim a Joacim. Luego lo pone por rey de Jerusalén,
es decir, de Judá. Leamos en 2 de Crónicas capítulo 36, versículo 2 al 4. Y de 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y 3 meses reinó en Jerusalén. Y el rey de Egipto lo quitó de Jerusalén y condenó la tierra a pagar 100 talentos de plata y 1 de oro. Y estableció el rey de Egipto a Eliaquín, hermano de Joacás, es decir, a Joacim, el que le cambiaron el nombre de Eliaquín a Joacim, lo establecieron por rey de Judá, es decir, de Jerusalén. Y Joacás, su hermano, fue llevado por el rey Necao a Egipto. Entonces este rey Joacim empezó a gobernar precisamente desde el año 609. Es un año importante porque empieza el reinado de este rey que fue malo también, igual que su hermano. Y es ahí donde viene el primer ataque del rey del norte, que es el rey Nabucodonosor. Leamos en 2 de Crónicas capítulo 36 versículo 5. Cuando empezó a gobernar el rey Joacim, era de 25 años, y reinó 11 años en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y subió contra él el rey Nabucodonosor de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. Ahora, aquí solo se nos dice que el reinado del rey Joacim duró 11 años, pero no se nos dice en qué año fue atacado por el rey Nabucodonosor de Babilonia. Sin embargo, el profeta Daniel nos revela esto. Leamos en Daniel capítulo 1, versículo 1 al 2. En el año 3 del reinado del rey Joacim de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Ahora, como ya sabemos en qué año empezó a reinar el rey Joacim, recordemos que fue en el año 609 a.C., y como ya sabemos que lo atacó el rey Nabucodonosor en el año 3 de su reinado, pues solo nos queda restarle a 609 3 años, que es el año 3, para saber en qué año fue atacada Jerusalén. Y eso nos lleva al año 606 a.C., en donde ocurrió el primer ataque del rey Nabucodonosor a Jerusalén. A esto nosotros podemos hacerle una analogía con la imposición del número de la bestia, que hemos visto que es el primer ataque del anticristo, lo cual viene ocurriendo a partir del 2020. Y asimismo en Jerusalén es a partir del año 606 a.C. donde inician estos 3 ataques del rey de Babilonia. El ataque final, que para nosotros es la imposición de la marca de la bestia, ocurrió para la antigua Jerusalén en el año 587 a.C. Miremos entonces que hay una diferencia bien grande en tiempo entre el primer ataque y el último ataque. El primer ataque ocurrió en el año 606 a.C. y el último ocurrió en el año 587 a.C. Esto para aquellos que leen el Apocalipsis y creen que todo va a pasar en un 2x3, cuando estamos muy claros en que lo que leemos en Apocalipsis 13, por ejemplo, donde se nos relata la imposición de la marca de la bestia o una pena de muerte, etc., son cosas que pueden ocurrir muy distantes en el tiempo, pero que si no estamos apercibidos, terminaremos recibiendo el número, el nombre o la marca de la bestia, solo porque no hemos visto que no se ha pasado un decreto donde se prohíba comprar o vender, o donde se imponga una pena de muerte. Y muchos pensarán, ¿qué pasa aquí? No veo ningún problema, no hay pena de muerte, no hay problema para comprar y vender. ¿Y por qué no puedo hacer esto? No veo que esto me vaya a causar la perdición eterna, ni veo que el mundo esté por ser arrasado por completo. Sin embargo, ya vemos que estas cosas pueden ocurrir con una diferencia de tiempo. Asimismo, luego, si nosotros buscamos en Wikipedia, se nos dice que el rey Nabucodonosor inició su reinado en el año 605 a.C.
algo que no coincide con lo que venimos estudiando, porque ya vimos que el rey Nabucodonosor atacó a Jerusalén en el año 606 a.C. Entonces vemos que los números no cuadran en Google o en Wikipedia muchas veces. Leamos en Jeremías en el capítulo 52, versículo 12 al 13. Y en el mes quinto, a los 10 días del mes, siendo el año 19 del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, que estaba al servicio del rey de Babilonia, y quemó la casa del Señor, la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, prendió fuego a toda casa grande. Es decir, hermanos, que fue en el año 19 del rey Nabucodonosor en el cual él destruyó por completo y la arrasó a la ciudad de Jerusalén hasta que no quedó piedra sobre piedra. Nosotros ya sabemos que eso fue en el año 587, porque eso lo buscamos en Google y ahí sí nos sale esa fecha correctamente. Cuando ponemos cuándo fue arrasada Jerusalén, pues nos sale el año 587. Si le sumamos los 19 años del reinado del rey Nabucodonosor, del que se nos habla en el profeta Jeremías, vemos que eso nos lleva al año 606 a.C., que ya vemos entonces que es la fecha que teníamos nosotros y que difiere de la fecha que nos da Google del año 605 a.C., como el primer año del reinado del rey Nabucodonosor. ¿Ok? Entonces vemos que estamos ante mentiras, historiadores mentirosos, pastores y curas mentirosos, paleontólogos mentirosos, arqueólogos mentirosos, y mentiras, para esconder la historia, porque esta historia nos revela el futuro. Así como el rey Nabucodonosor atacó a Jerusalén, así el anticristo atacará al mundo entero. En el caso del rey Nabucodonosor, luego vemos que éste también ataca al rey Necao de Egipto y también ataca al rey de Asiria, en lo que se conoció como la batalla de Carquemish. Y si buscamos en Google se nos dice que esa batalla ocurrió en el año 605 a.C. Ahora miremos lo que nos dice la Biblia en Jeremías capítulo 46 versículo 2. Con respecto a Egipto, contra el ejército de Faraón Necao, rey de Egipto, que estaba cerca del río Éufrates en Carquemish, a quien destruyó Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el año cuarto del reinado del rey Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Ahora, si nosotros sabemos que el rey Joacim empezó a reinar en el año 609, y para saber cuál es el año cuarto del rey Joacim, solo basta que le restemos 4 años al año 609, y eso nos lleva al año 605. Es decir, en algunas ocasiones vemos que los historiadores coinciden con lo que se relata en la Biblia, en otras ocasiones no. En este caso, la fecha de la batalla de Carquemish es correcta. Fue el año 605 en el cual el rey Nabucodonosor atacó al rey Necao y al rey de Asiria y finalmente logró el control absoluto de toda esa zona. Es en esa batalla precisamente cuando el rey Nabucodonosor desaparece de la faz de la tierra al imperio asirio, Plop. Luego, si buscamos el reinado del rey Joacim en Wikipedia, nos dice que va del año 608 al año 598 y que su reinado duró 10 años, cosa que no concuerda para nada con lo que nos dice la Biblia. Ya leímos que el reinado del rey Joacim duró 11 años. Y de nuevo ya vemos cuál fue la fecha de inicio de su reinado, que fue el año 609. Y finalmente, si le restamos 11 años a 609, eso nos lleva al año 598. Fecha en la cual iniciaría el reinado del rey Joaquín. El rey anterior se llamaba Joacim, este se llama Joaquín, pero luego el reinado del rey Joaquín duró solo 3 meses y 10 días. Leamos en 2 de Crónicas capítulo 36 versículo 9. De 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová.
A la vuelta del año, el rey Nabucodonosor envió y lo hizo llevar a Babilonia, juntamente con los objetos preciosos de la casa de Jehová, y constituyó a Sedequías su hermano por rey sobre Judá y Jerusalén. Es decir, hermanos, que aquí estamos viendo claramente confirmado el segundo ataque del rey Nabucodonosor a Jerusalén, que ocurre en el año 598. Este segundo ataque para nosotros representa la imposición del nombre de la bestia en los moradores del mundo. Así que ya vemos, el primer ataque ocurrió en el año 606 a.C. El segundo ataque ocurre durante el reinado del rey Joaquín en el año 598 a.C. Y el tercer y último ataque, donde Jerusalén es totalmente destruida y arrasada, ocurre finalmente en el año 587 a.C. Así que son 3 ataques y vemos que están separados en el tiempo, no queriendo decir que esta misma separación ocurrirá en los tiempos finales. Pero nosotros ya sabemos que va a haber un espacio de tiempo del cual no podremos saber. Pero que eso no quiere decir que cuando se imponga esta marca de la bestia solo porque no hay prohibición de no poder comprar ni vender, o solo porque no hay pena de muerte, eso no quiere decir que no es la marca de la bestia. Mucho cuidado, porque ya vimos lo que ocurrió en el 2020. Esto es irrefutable. Todas las fechas que yo les doy son exactas y perfectas, aunque vemos que las fechas que da Wikipedia muchas veces están torcidas. Entonces sigamos. En el año 598, el rey Joaquín es apresado por el rey de Babilonia. Esto de nuevo lo confirmamos en Segunda de Reyes, capítulo 24, versículo 12. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Como Joaquín es capturado en el 8º año del reinado del rey Nabucodonosor, ¿cómo podemos saber en qué año fue capturado Joaquín? Si ya sabemos que el reinado del rey Nabucodonosor empezó en el año 606 a.C. y vemos que él captura al rey Joaquín en el 8º año de su reinado, es decir, en el reinado del rey Nabucodonosor, solo nos queda restarle al año 606 los 8 años en donde fue capturado el rey Joaquín, y eso nos lleva al año 598. Es ahí donde empieza el rey Joaquín a gobernar, y su reinado solo duró 3 meses, y el rey Nabucodonosor inmediatamente lo captura. Entonces, esto ocurre porque el rey Joaquín es ya parte de esa tercera generación. Él hizo lo malo en Jerusalén, y por eso vemos que ya empieza este ataque. Luego sigue la 4ª y última generación que existiría en Jerusalén. Luego de este rey Sedequías, Jerusalén sería destruida y arrasada totalmente. Leamos en Segunda de Crónicas capítulo 36 versículo 11 al 14. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz, y obstinó su corazón, para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones, y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Es de locos. El rey Sedequías gobernó a Jerusalén también por 11 años. Así que si tomamos el año de inicio, que es cuando Joaquín es capturado, que es el año 598, cuando inicia el reinado del rey Sedequías, y le restamos los 11 años, pues eso nos lleva irrefutablemente al año 587, cuando acaba el reinado del rey Sedequías, porque Jerusalén es totalmente arrasada. Leamos en Segunda de Reyes capítulo 25 versículo 8 al 21. En el mes quinto, a los 7 días del mes,
Siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego, y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén. Entonces, si tomamos el año de inicio del rey Nabucodonosor, de nuevo, recordemos que fue en el año 606, y le restamos el año 19, cuando el rey Nabucodonosor ataca a Jerusalén, eso nos lleva al año 587. En esta fecha Google sí dice la verdad. Aquí, en este año, Jerusalén es arrasada por completo. Pero si tú quieres averiguar sobre los anteriores dos ataques, ahí vas a tener muchos problemas. Google no te va a contar gran cosa. Es una historia escondida, hermanos. Entonces, nosotros luego leemos en Jeremías capítulo 39, versículo 1 al 2. En el 9º año de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército, contra Jerusalén, y la sitiaron. Y en el 11º año de Sedequías, en el mes 4, a los 9 días del mes, abrieron brecha en el muro de la ciudad. Entonces ya vemos que el rey Sedequías gobernó por 11 años. Sin embargo, el sitio que el rey Nabucodonosor hace en contra de Jerusalén ocurre en el 9º año del rey Sedequías. Así que si nosotros tomamos el año 598, que empieza a reinar el rey Sedequías, y le restamos 9 años, eso nos da el año exacto, que es el 589, en que empezó a ser sitiada la ciudad de Jerusalén. Miremos todo el lapso de tiempo que ocurre entre el inicio del sitio a Jerusalén y el arrasamiento final de Jerusalén. Casi más de 1 año y medio. Así que no pensemos nosotros que en los tiempos finales las cosas se van a dar así de rapidez, ¿ok? Es muy posible que en los últimos tiempos, ya antes de que se derramen las 7 últimas plagas de la ira de Dios, la crisis de la marca de la bestia dure un buen tiempito. Tal vez dure esta crisis imponiéndose sobre las personas para llevarlas a las mismas situaciones que vivieron los habitantes de Jerusalén, donde hubo hambruna, hubo enfermedad, hubo guerra y bueno, todo tipo de horribles desastres que ocurren en una ciudad que está sitiada, donde nadie puede entrar ni salir. Es algo terrible, ¿verdad? Pero es algo que se viene para el fin de los tiempos. Todas las ciudades van a ser como Jerusalén. Todas serán sitiadas por el rey Nabucodonosor de los últimos tiempos, que es el Papa de Roma, que es el Anticristo. Y no te van a dejar ni entrar ni salir. Finalmente, cuando todo esté completado y todos los ciudadanos o habitantes del mundo hayan tomado su decisión final, entonces vendrá el arrasamiento completo, igual como Jerusalén fue arrasada. Y aquí vemos que todo lo que se profetizó en la Biblia por el profeta Ezequiel, Jeremías, Daniel, etcétera, porque ellos vienen profetizando de antes. Leamos, por ejemplo, en Ezequiel capítulo 4, versículo 1 al 3. Tú, hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti, y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén, y pondrás contra ella sitio, y edificarás contra ella fortaleza, y sacarás contra ella baluarte, y pondrás delante de ella campamento, y colocarás contra ella arietes alrededor. Tómate también una plancha de hierro y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella y serás en lugar de cerco y la sitiarás. Es señal a la casa de Israel. Es una tremenda profecía, hermanos. Es decir, que esta gente no puede decir que nadie les avisó. Está ahí en la Biblia como una prueba contundente de la recalcitrante terquedad del ser humano.
Y estas fechas que yo les vengo dando son también muy importantes para entender que esto todo viene ocurriendo de antes, que no es algo que de repente alguien dijo, voy a escribir esto para que todo el mundo piense que yo profeticé esto y que entonces yo traté de advertir y que nadie me hizo caso. No, eso no pudo haber pasado así porque estamos ante situaciones históricas. Nadie puede de repente hacer semejante engaño tan bárbaro. Es algo totalmente imposible. Entonces nosotros vemos que hay muchas situaciones que pasan en torno a este ataque a Jerusalén que hacen que nadie hubiera podido pretender engañar a las personas, a hacerles creer que profetizaron algo que realmente nunca profetizaron. Es imposible, hermanos. Y finalmente, no olvidemos que luego viene otra profecía en la cual el profeta Jeremías declara que luego de que el pueblo de Jerusalén fuera llevado esclavo a Babilonia, ahí duraría en Babilonia 70 años cautivo y que después de esos 70 años sería liberado. Otra profecía que se cumple después muy lejos en la historia, donde ya habían muerto Jeremías, Isaías, Ezequiel, todos ya habían muerto. Leamos en Jeremías capítulo 29 versículo 10. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Es decir, hermanos, que si Jerusalén fue atacada por primera vez en el año 606, desde ahí ya vimos que empieza la cautividad, porque Daniel fue esclavizado y llevado a Babilonia en ese año. Es desde ahí que tenemos que restarle el año 70. Y eso nos lleva al año 536, año en el cual se cumple al pie de la letra y tenemos ahora un rey que ni siquiera es judío, ni es de Jerusalén, ni tiene por qué estar diciendo, ya fue, voy a escribir aquí en la Torá esto porque yo quiero que las personas crean que este libro es un libro sagrado. Entonces, ¿me vas a decir que el rey del imperio más poderoso del mundo de repente quiso cumplir una profecía de un libro sagrado que ni siquiera él tenía acceso? Es algo que es imposible. ¿Cómo podía Jeremías saber 70 años antes que el rey Ciro en el año 536 iba a pasar ese decreto? Por supuesto que tampoco podemos dejar esto en manos del rey Ciro, como queriendo pensar que el rey Ciro de repente quiso ahora hacer que el libro de los judíos fuera un libro que se cumplieran en sus profecías. ¿Para qué querría el rey Ciro exaltar la religión de otro reinado? Esto solo puede ser atribuible a una revelación que el rey Ciro recibe por parte de Dios, diciéndole, oye, quiero que hagas esto. No tiene otra explicación. Y es precisamente lo que nos dice la palabra. Leamos en Esdras capítulo 1 versículo 1 al 4. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Es de locos, hermanos. Es decir, que el rey Ciro de Persia recibe una revelación, recibe un mandato directo de parte de Jehová, y él reconoce a Jehová como el creador de los cielos y la tierra, como el único Dios que existe en este mundo, y entonces manda este decreto que ocurre exactamente
al final de esos 70 años de cautividad. Es algo que nadie se lo puede inventar a los ignorantes que piensan que este libro de la Biblia es un libro fantasioso, de ideas filosóficas de los judíos o de historias culturales de un pueblo, y que ellos querían que todo el mundo creyera en su Dios, inventándose todas estas cosas. Es algo que no es posible. Ya vemos que el rey Ciro de Persia era un rey totalmente distinto a los judíos. Era un rey de un imperio supremamente mucho más poderoso. Los judíos no eran más que esclavos, que es decir, es lo más bajo de lo bajo en la escala de poder en una sociedad. ¿A son de qué el rey Ciro de Persia iba a exaltar a este pueblo judío? No. Sin embargo, si él tenía pleno conocimiento de que Jehová es el Dios de Israel, no queriendo exaltar a Israel, sino queriendo exaltar a Jehová, entonces él pasaría ese decreto. Y miremos que hoy ocurre el movimiento contrario. Los pueblos de las naciones quieren exaltar a Israel y no quieren exaltar a Jehová. Entonces todos andan enrollados en la bandera de Israel, pero no quieren saber nada de lo que dice Jehová. Es de locos. Entonces, siguiendo con el tema, no fue sino hasta el año segundo que realmente se activó la obra de reconstrucción del pueblo judío e inicia de verdad la repatriación de los judíos. Leamos en Esdras capítulo 3 versículo 8. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba, para que activasen la obra de la casa de Jehová. Y miremos quién activa la obra. La activa Zorobabel, que es hijo de Salatiel, que es hijo del rey Joaquín, el mismo rey que fue capturado en el año 598 a.C. Entonces, hermanos, volviendo al tema, ya vimos que el fin de la cautividad ocurre en el año 536, ¿ok? Pero el inicio de la reconstrucción del templo ocurre en el año 534. Ahora, pasamos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Y esto para los judíos que no quieren reconocer el Nuevo Testamento, algo que tampoco saben los suramericanos que andan a toda hora poniéndose el gorrito judío, sin saber que los judíos no reconocen el Nuevo Testamento. Y de eso tendré que hacer un video más adelante para que las personas entiendan las dimensiones de eso. Pero el tema es, hermanos, que nosotros vamos a establecer un vínculo perfecto entre el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento, dando prueba que las profecías bíblicas son certeras. En este caso, haciendo referencia a lo que ocurre con esta cautividad del pueblo judío, con esta línea de descendencia de los reyes, y finalmente hasta llegar al Mesías, el ungido, el rey de Israel. Es increíble, es decir, la conexión que hay con estas cifras de años y profecías es impresionante. Y resulta que tú vas a Jerusalén hoy y ningún rabino te va a enseñar esto, porque ellos no lo quieren aprender ni quieren saberlo, porque ellos no quieren aceptar que Jesucristo es el Mesías, cuando Jesús viene del linaje de los reyes. Es decir, legalmente, hablando en términos legales, así como este Joaquín tenía un derecho de ser rey de Jerusalén, porque era descendiente del linaje real, asimismo Jesús es descendiente del linaje real, y por tanto tenía derecho a ser rey de Jerusalén. No solo eso, sino que esta profecía nos lleva también a que Jesús era, ahora sí, el ungido, el Mesías.
como estaba profetizado en la Torá. Leamos en Mateo capítulo 1 versículo 17. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación de Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Como nosotros ya sabemos, una generación en la Biblia tiene 40 años. Si multiplicamos 14 por 40, eso nos da 560 años. Luego, si le restamos esos 560 años al año en que empieza a ser reconstruido el templo en Jerusalén, que es el año 534, eso nos lleva al año 26 después de Cristo. Pero como pasamos por el año 0, sabemos que tenemos que sumarle un año al año 26 después de Cristo. Esto nos lleva al año 27 después de Cristo, año en que Jesús es bautizado, es ungido en el río Jordán. Es decir, Jesús es descendiente del linaje real y es el verdadero Mesías, el verdadero Rey de Israel. Es decir, que el cumplimiento de la palabra de Dios es impresionante. Y esto además cuadra perfectamente con la profecía de las 70 semanas de Daniel, siendo la última semana la que precisamente va del año 27, en que Jesús es bautizado, al año 34, en que el apóstol Esteban es apedreado. Y desde ese año le sumamos los 1810 años de la profecía de Daniel de las 2300 tardes y mañanas, y eso nos lleva al año 1844, que es cuando empieza la fiesta espiritual del día de la expiación. Y si luego le sumamos los 180 días de la fiesta del rey Asuero, eso nos lleva al año 2024. Y luego si le sumamos los 7 días de la fiesta final del rey Asuero, donde él invita a todas las personas de su reino a venir al palacio real, eso nos lleva al año 2031, año en que la segunda venida de Jesús tendrá lugar, pero que seguramente será antes, porque los días serán acortados. Así que, hermanos, nosotros basamos nuestra fe en un conocimiento matemático de la Biblia, no en fanatismos sentimentales desbocados, como ocurre con las religiones católica, evangélica, judaica, etc. Pero además les he podido demostrar que la Biblia es la autoridad absoluta, tanto en lo moral como en lo histórico, y que lo que leemos en la Biblia son historias reales y no fábulas, al contrario de lo que cree la mayoría de la gente. Pero sabemos que quien así cree, lo creen porque son completos ignorantes. Lamentablemente es la verdad. Si tú realmente no crees en la Biblia, es porque eres ignorante. Y nosotros vemos que podemos dar un testimonio de este vínculo perfecto que existe entre el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Es decir, Jesús no viene a presentarse a Jerusalén como una persona desligada del contexto histórico de Jerusalén, ¿ok? Jesús viene de un linaje real. Y cuando nosotros miramos estas 14 generaciones que van de Abraham a David, de David a Jeconías y de Jeconías a Jesús, vemos, hermanos, que hay un cumplimiento impresionante, que hay un Dios que está en control de todo, que es el que dispone los tiempos, el que decide cuándo sucede cada cosa, en qué año. Se nos revela un plan impresionantemente calculado y metódico, en donde todo tiene una razón de ser. Ese número que se repite 3 veces, 14 generaciones, nos revela de forma fulminante que hay un creador que está en control de todo. Es así, hermanos. Ahora, no olvidemos que esta última generación de 14 reyes, esta tercera y última tanda, que empieza con el rey Jeconías, que como ya vimos fue el mismo rey Joaquín, que fue hijo del rey Joacim. Ese rey Joaquín
solo gobernó 3 meses y fue capturado en el año 598 por el rey Nabucodonosor. Sin embargo, fue liberado a los 37 años más tarde, es decir, por eso él se cuenta en la generación, porque él quedó vivo y seguramente él hizo parte de ese pueblo que regresó de Babilonia a Jerusalén. Y entonces sería precisamente el nieto de Joaquín, que se llamaría Zorobabel, el encargado de activar precisamente la obra de reconstrucción del templo. Y luego pasarían entonces casi 14 reyes, siendo precisamente Jesús el 14º rey. Es decir, que Jesús estaba en su derecho legal de ser proclamado rey de Jerusalén. Es decir, el cumplimiento de esta profecía es de locos. No solo esta profecía de 14 generaciones se cumple perfectamente en su forma cronológica, sino que tú puedes contar cada persona también. Es decir, tiene dos formas de mirarse: la manera matemática y la manera de persona a persona, que nos da 14 personas, 14 generaciones, desde Abraham hasta David, luego de David a Josías, y luego de Jeconías a Jesús. Y ya vimos, Jeconías es este mismo rey Joaquín, que en el año 606 fue capturado por el rey de Babilonia y fue llevado esclavo a Babilonia. Y finalmente sería su nieto Zorobabel el que activaría la reconstrucción del templo. Es increíble. Si tú no puedes ver la mano de Dios en control de todo, es porque estás muy ciego. Leamos entonces lo que se profetiza de Jesús en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador y humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Tremendo, hermanos. Entonces, volviendo al tema de los 3 ataques a Jerusalén que inician en el año 606 a.C., momento en que el profeta Daniel es capturado y llevado a Babilonia. Luego el segundo ataque, que fue en el año 598, año en el que el rey Joaquín es también capturado y llevado a Babilonia. En ese año, en el año 598, también es capturado el profeta Ezequiel. ¿Ok? Finalmente, en el año 587, que fue el año final del rey Sedequías, Jerusalén es totalmente arrasada. Ahí fue el último ataque a Jerusalén. Y ahí, en ese mismo año, estaba el profeta Jeremías. Entonces ahora nosotros tenemos un contexto histórico, no solo del libro de Daniel, sino del libro de Ezequiel, de Jeremías, de Reyes, de Crónicas. Y tú puedes entenderlos ahora mejor, porque ya entiendes que se te está hablando, en la mayoría de los casos, de estos 3 ataques que están por ocurrir en contra de Jerusalén por parte del rey Nabucodonosor. En este caso, vemos que el profeta Ezequiel fue capturado a partir del año 598 y llevado a Babilonia. Y es desde Babilonia donde él empieza a hacer sus profecías, las profecías que nosotros leemos en el libro de Ezequiel. Él las relata desde Babilonia con los cautivos. Por eso él dice, estando yo con los cautivos en el río Quebar. Luego vemos, sin embargo, que el profeta Jeremías está profetizando dentro de Jerusalén. Es decir, que él no había sido capturado en esos otros ataques. Él está ahí con el rey Sedequías en Jerusalén, advirtiendo, ojo, que Jerusalén va a ser totalmente arrasada. Jeremías advierte también de esto, así como Ezequiel. Ambos advierten este terrible ataque que sufriría la ciudad de Jerusalén. Leamos en Ezequiel capítulo 1, versículo 2 al 3. En el 5º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Entonces la deportación del rey Joaquín de nuevo ocurrió cuando, en el año 598.
¿Y cuál será el 5.º año de esa deportación? Bueno, tienes que restarle 5 años al año 598. Es en ese momento cuando el profeta Ezequiel empieza a recibir esa visión, esas profecías que estaban también ligadas a esas increíbles visiones de Dios viajando en un carruaje de 4 ruedas, con 4 querubines. Una visión que es obvio, ¿quién se puede inventar algo así? Está claro que las visiones que él relata sobre Dios viajando en las nubes, con 4 querubines en un carro con 4 ruedas, las cuales se mueven para donde miren los querubines, es algo que nadie se puede inventar, hermanos, es obvio. Leamos en Ezequiel capítulo 1, versículo 4 al 7. Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre, y cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Así que estas visiones eran espectaculares, pero las personas no le prestan atención a estas cosas ni le dedican un tiempo para ponerse a pensar, wow, ¿cómo puede alguien inventarse algo así? Sí, él se lo inventó. No, hermanos, imposible. Leamos en Ezequiel capítulo 2, versículo 4 al 5. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Ahí está una declaración tremenda, hermanos. Es decir, que las personas podrán decir lo que quieran, podrán no escoger obedecer a Dios, pero van a tener que aceptar que hubo profeta entre ellos, y eso se va a cumplir en los últimos tiempos. Las personas van a tener que decir, wow, no le obedecimos a Dios, es verdad, pero verdad que sí nos avisaron, verdad que sí nos dijeron y nunca quisimos poner atención. Se repetirá, hermanos, al pie de la letra. Es de locos. Entonces, ya nosotros hemos venido probando de forma matemática lo que estaba escrito por el profeta Ezequiel, Daniel, Jeremías, etc. Aunque los historiadores se esfuerzan en esconder la historia, yo les estoy dando estas pruebas matemáticas, porque tenemos que reconocer que sí hubo profeta, hermanos, y que lo seguirá habiendo hasta el fin de los tiempos. Leamos en Ezequiel capítulo 5, versículos 5 al 6. Así ha dicho Jehová el Señor, esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella, y ella cambió mis decretos y mis ordenanzas en impiedad, más que las naciones y más que las tierras que están alrededor de ella, porque desecharon mis decretos y mis mandamientos y no anduvieron en ellos. Así es algo que ocurre en todas las religiones cristianas, judías, etc. Se inventan mandamientos, se inventan tradiciones, toman la Biblia, la sacan fuera de contexto, empiezan a hacer rituales de brujería usando la palabra de Dios. Es de locos. Y para hacer un paréntesis, hermanos, miremos lo que pasa, por ejemplo, en Israel con esta fiesta de los tabernáculos. Entonces, nada más porque en la Biblia dice que tomarás unas palmas, el fruto de una planta, y tomarás otra cosa, otra planta y otra. Entonces ellos toman 4 especies y las compran en un mercado, y entonces empiezan a jugar con esto como si fueran niños. Y no pueden entender el sentido espiritual de estas cosas, porque toman la Biblia
y la sacan de su contexto para perpetuar su idolatría. Es de locos, esto se repite. Lo mismo lo vemos en las iglesias cristianas. Es el mismo modus operandi. Entonces sacan fuera de contexto que el ángel saludó a María, bendita seas, y ya fue. Entonces ellos dicen que María es bendita. Sacan fuera de contexto las cosas. Se inventan falsas fiestas, falsos ritos, ceremonias, y luego terminan adorando en tumbas, adoran a los muertos. Y por eso viene un arrasamiento, hermanos. Leamos en Ezequiel capítulo 6, versículo 4 al 5. Vuestros altares serán asolados, y vuestras imágenes del sol serán quebradas, y haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos, y pondré los cuerpos muertos de los hijos de Israel delante de sus ídolos, y vuestros huesos esparciré en derredor de vuestros altares. Oh, no, es lamentable, hermanos, sobre todo cuando pensamos en amigos y hasta en familiares. Son palabras duras. Realmente es fácil decirlo, pero ¿qué pasará cuando esto se cumpla? Y es también lo que ocurría en Jerusalén, es que adoraban al sol, y hoy lo adoran también. Se hacen los símbolos solares y están a plena vista. Esta hostia que usan los católicos es un símbolo solar, está a plena vista. Ellos como la alzan, como si el sol fuera subiendo del amanecer al mediodía. Luego el reposo en domingo, un día consagrado al sol por el emperador Constantino y por supuesto por los pueblos paganos en la antigüedad. Y en ningún momento Jesús dijo que había que cambiar el día de reposo de sábado a domingo. Y ellos se inventan estas cosas, que porque Jesús resucitó en domingo, no entendiendo que Jesús estaba celebrando la fiesta de las primeras frutas, y que es una fiesta anual, no es una fiesta semanal. Pero es que son excusas, hermanos. Y si no es una excusa, es la otra para justificar su idolatría. Pronto se repetirá la historia. Leamos en Ezequiel capítulo 7, versículo 2. Tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel. El fin viene sobre los 4 extremos de la tierra. Es decir, que esto se repite en los tiempos finales. Se repite, hermanos. Es lo que les vengo predicando también. El fin viene sobre los 4 extremos de la tierra, porque también derraman sangre inocente con el aborto, así como los judíos iban y le consagraban los bebés al dios Moloch, que es un demonio, y los mataban ahí en el valle de Tofet. Asimismo, hoy vemos el aborto como esta matanza horrible de sangre inocente. Es impresionante. Es un delito contra la humanidad. Pero a ver dónde están los criminales. No pasa nada, hermanos, porque este mundo persigue a los inocentes, no persigue a los culpables. Es un mundo invertido. Leamos en Ezequiel capítulo 8, versículo 16. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, adorando al sol, postrándose hacia el oriente. Es lo que vemos hoy, las personas adorando el domingo, porque es el día del sol, dándole la espalda al sábado, el verdadero séptimo día. Es lo mismo. Y en Israel, hermanos, vemos a esta gente adorando tumbas. No reconocen a Jesucristo. Pero ya vemos que si no reconocen a Jesucristo es porque adoran también al sol. Son idólatras, esos judíos en Israel son idólatras, hermanos. Así que miremos esto. No olvidemos que todo el que crea en esta deidad unitaria es trinitario. La adoración a la Trinidad es una adoración solar. El Dios trinitario es el Dios del amanecer,
del mediodía y del atardecer, que son las 3 fases solares. Es una adoración solar trasladada al cristianismo. Y luego lo más impresionante es que antes de destruir la ciudad, Dios manda a poner un sello a aquellos varones que guardan los mandamientos y estatutos de la ley de Dios. Y leamos en Ezequiel capítulo 9, versículo 4 al 5. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Esto mismo es lo que vamos a ver en los tiempos finales. La advertencia es demasiado clara. Es algo que lo podemos llevar hasta los 144,000, los cuales reciben también un sello en la frente. Es una analogía muy clara. Esta misma advertencia que le hace Dios al profeta Ezequiel es la advertencia que se hace en estos últimos tiempos. Si tú quieres salvarte, debes escuchar esta advertencia, porque quienes se salven serán los que guarden los mandamientos de Dios. Leamos en Ezequiel capítulo 18, versículos 5 al 9. Y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento, y cubriere al desnudo con vestido, que no prestare a interés, ni tomare a usura, que de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminare, y guardare mis decretos, para hacer rectamente, ese es justo, ese vivirá, dice Jehová el Señor. Es así. Cuando Dios declara que va a castigar la maldad de los padres hasta la 3ª y 4ª generación, de ninguna manera puede pensarse que Dios va a castigar a gente buena por los pecados de gente mala. Como alguien podría pensar, entonces la 3ª y 4ª generación van a pagar los pecados de los padres. No, así no es. Lo que nos quiere decir eso, cuando se dice que Dios castiga la maldad de los padres hasta la 3ª y 4ª generación, es que Dios espera el arrepentimiento misericordiosamente hasta la 3ª y 4ª generación, lo cual quiere decir que aún después de nacido el hijo, el nieto y el tataranieto, aún siguen las personas imitando los pecados de los padres. Y luego llega hasta la 3ª y 4ª generación y siguen haciendo lo mismo que hacían sus padres. Leamos en el versículo 19. Y si dijeres, ¿por qué el hijo no lleva el pecado de su padre? Porque el hijo hizo el derecho y la justicia, guardó mis estatutos y los cumplió, y por eso vivirá. Entonces vemos que todo ser humano tiene la oportunidad de arrepentirse, aun y cuando su familia, sus padres, le hayan enseñado a vivir opuesto a la ley de Dios, como ocurre hoy en día en general con la mayoría de personas. Desde niños son enseñados a violar los mandamientos de Dios. Sin embargo, Dios le da oportunidad al ser humano que se dé cuenta de su error y que se arrepienta, entendiendo que lo que le han enseñado sus padres es incorrecto y que debe hacerlo pronto, porque está en una generación perversa, en la generación de la 3ª y 4ª generación, en donde llega el fin. Nosotros estamos en esa generación. La primera generación fueron los baby boomers. Eran personas que se casaban y le daban descendencia a Jehová. Tenían 10 hijos. Eran personas que se casaban y no andaban matando a los niños en el vientre materno. Y por eso tenían 7 hijos, algunos. Luego llegó la generación X. Entonces ya no querían tener tantos hijos, querían tener solo 2 hijos o 1 hijo. Luego llegó la generación Y.
Ya no querían tener ningún niño ni ningún hijo y empezó el aborto. Empezaron a matar a los niños. Y luego llegó la generación Z. Ya de plano no quieren de ninguna manera hijos, sino que quieren tener perros. Y sus hijos son los perros. Y la mujer no quiere casarse con el hombre, sino que quiere casarse con un perro. No quieren responsabilidades y por eso adoptan a un perro. Porque el día de mañana piensan que lo van a dejar tirado por ahí como un perro. Y resulta que están pasando leyes para que cuando se les ocurra esa idea no puedan dejar tirado al perro, sino que verdaderamente van a tener que tener al perro como si fuera su propio hijo. Hasta el bocado de pan de su boca van a tener que quitárselo para dárselo al perro, porque si no los van a condenar por violencia animal. Es lo que viene para una generación corrupta y pecadora. Así que hasta un niño puede ver la analogía entre lo que pasó en Jerusalén cuando fue arrasada y lo que va a pasar hoy en día. Pues ya empezamos a ver esto desde el 2020. Leamos en el versículo 21. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Esto se repite, hermanos, y yo he venido haciendo un llamado al arrepentimiento, pero pocos han escuchado. Leamos en Ezequiel capítulo 20, versículo 1. Aconteció en el año séptimo, en el mes quinto, a los 10 días del mes, que vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar a Jehová, y se sentaron delante de mí. El séptimo año, desde la deportación del rey Joaquín, entonces vendría siendo el año 591. Solo es restar 7 años a 598. En el 591 entonces Ezequiel sigue advirtiendo, ojo, Jerusalén va a ser arrasada. Arrepiéntase cada persona. Es un capítulo en el que se nos revela la señal que el ángel va a poner en la frente de los hombres y que es algo que se repetirá en los tiempos finales y que cada quien tiene la oportunidad de arrepentirse a pesar de que están en una generación mala. Leamos en el versículo 20. Y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Si tú no sabes cuál es esa señal que Dios está poniendo en la frente de las personas, es porque eres ciego. Pero la señal está clara en la palabra. En parte es el sábado como día de reposo, pero también en una forma más completa es la obediencia a toda la ley de Dios. Esa es la señal. Los que guardan el sábado como día de reposo empiezan a ser sellados, y los que guardan toda la ley serán totalmente sellados. Así que sí, es muy importante que guardes el sábado como día de reposo. Y luego leamos en el versículo 21. Pero los hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis estatutos, ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Profanaron mis días de reposo. Entonces sí, hay que guardar el día de reposo, pero el sello completo es guardar la ley de Dios. Leamos en Ezequiel capítulo 24, versículo 1 al 2. Vino a mí palabra de Jehová en el año 9, en el mes 10, a los 10 días del mes, diciendo: Hijo de hombre, escribe la fecha de este día. El rey de Babilonia puso sitio a Jerusalén en este mismo día. Recontra hipermega plop. Hermanos, qué misericordia la de Dios Padre al darles a los moradores de Jerusalén la fecha exacta, con día, mes y año, de cuándo sería arrasada Jerusalén. Si seguimos con la fecha de 598 y le restamos los 9 años, pues eso nos da el año 589 del mes 10 a los 10 días. Es en esa fecha exacta en que Jerusalén es sitiada. Es impresionante. Y luego vemos un poco también del profeta Jeremías, el cual también tenía que lidiar con la apostasía que existía en Jerusalén y sobre todo la molestia que su profecía creaba en los gobernantes y habitantes de Jerusalén, cuando él les decía en Jeremías capítulo 32 versículo 1 al 3:
palabra de Jehová que vino a Jeremías el año 10 de Sedequías, rey de Judá, que fue el año 18 de Nabucodonosor. Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada a Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá, porque Sedequías, rey de Judá, lo había puesto preso, diciendo: ¿por qué profetizas tú? Así ha dicho Jehová: he aquí yo entrego esta ciudad en manos del rey de Babilonia, y la tomará. Es verdad, es una profecía dura. Alguien podría decir que Jeremías estaba traicionando a Jerusalén porque estaba diciendo que sería capturada por el rey de Babilonia, pero era lo que iba a pasar. Sin embargo, es algo que se repite hoy en los últimos tiempos, cuando a los que proclaman las profecías de la Biblia se les llama conspiranoicos, como si estuvieran conspirando en contra de el gobierno o en contra de el mundo, del Estado, de las naciones. Algo así como alguien que está tratando de traicionar a las personas o a los gobiernos. Es lo mismo que ocurrió con el profeta Jeremías. Él tuvo que vivir eso. Él fue llamado un conspiranoico, y por supuesto los gobernantes estaban molestos porque él profetizaba que Jerusalén iba a colapsar, a caer, iba a ser destruida. Y en efecto, eso fue lo que pasó. Entonces, en el año 10 del rey Sedequías, que viene siendo el año 588, que surge de restarle 10 años a 598, es cuando Jerusalén empieza a ser sitiada. Se nos dice que fue en el año 18 del rey Nabucodonosor. Nosotros ya sabemos que en el año 19 del rey Nabucodonosor, Jerusalén fue totalmente arrasada. Y ese año lo conocemos. De restar del año 606 menos 19, eso nos da el año 587. Es decir que obviamente el año 18 es el año 588, que sería el 10º año del rey Sedequías. Es decir, todo concuerda, hermanos. Tal vez en la Biblia podrá haber algún errorcillo por ahí, pero en general todo concuerda. Y luego nosotros leemos la advertencia en el versículo 28. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí voy a entregar esta ciudad en manos de los caldeos y en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la tomará. Y vendrán los caldeos y atacarán esta ciudad, y la pondrán a fuego y la quemarán. Asimismo las casas sobre cuyas azoteas ofrecieron incienso a Baal y derramaron libaciones a dioses ajenos para provocarme a ira. Advertencia tras advertencia. Así como el profeta Ezequiel advirtió desde afuera de Jerusalén, cautivo en Babilonia, el profeta Jeremías advirtió desde dentro de Jerusalén, pero no le creyeron tampoco. Leamos en el versículo 21. Mas los hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis estatutos, ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y profanaron mis días de reposo. ¿Qué pasa si las personas de Jerusalén hubieran obedecido a los profetas, no hubieran luchado en contra del rey de Babilonia, y ese rey no hubiera tenido que arrasar a la ciudad? Y nosotros vemos que esto mismo se repite para los últimos tiempos. Así como los moradores de Jerusalén no debieron hacerle guerra al rey Nabucodonosor, asimismo las personas en los últimos tiempos no deben hacerle oposición política al Papa de Roma, que es el anticristo, porque él ya tiene un poder que debe ejecutar, y eso no va a cambiar. Las personas lo que deben es guardar los mandamientos de Dios y guardar el sábado como día de reposo. Pero no deben ofrecerle resistencia, ni oposición, ni política, ni pasiva, ni violenta, de ninguna manera. Simplemente tú guarda los mandamientos de Dios, guarda el día de reposo, y Dios te va a sellar en la frente y estarás protegido. Es tremendo, todo se repite, hermanos. Estas religiones todas están en apostasía, sea catolicismo o judaísmo, sea evangélica o adventista, sean testigos de Jehová. Todas son religiones idolátricas de las que tú debes salir. Debes despojarte de sus falsas doctrinas. Olvida toda mentira que te hayan enseñado y empieza a reaprender la verdad,
porque tú fuiste engañado. Te llenaron la cabeza de falsos mandamientos, que son tradiciones de hombres, son historias falsas. También te mintieron los historiadores, los antropólogos, paleontólogos, los rabinos, los curas, los científicos, los climatólogos, los pastores, los periodistas. Todos te mintieron para sacar provecho de ti. Te convirtieron en mercancía. Escondieron a tu rey que vino montado en un pollino. Te hicieron adorar estatuas, te hicieron adorar al sol y a la luna, inclusive a las tumbas y a huesos de muertos, y como si fuera poco, te hicieron derramar sangre inocente, y tú participaste con ellos de sus crímenes. Solo te queda arrepentirte. Arrepiéntete hoy y guarda la ley de Dios. Guarda el sábado como día de reposo. Obedece los estatutos y mandamientos de Dios, porque de otra manera tú vas a caer en el arrasamiento final, no solo de Jerusalén, sino del mundo entero, cuando caigan las 7 últimas plagas de la ira de Dios. Porque tu rey ya no viene montado en un burrito, ahora viene preparado para la batalla. El día para arrepentirse entonces es hoy. Hasta pronto, hermanos, y que tengan un saludazo.